Buen día, yo soy Ana Verónica Ponte y en compañía con Michael Duque les vamos a estar hablando acerca de los fundamentos de electricidad y electrónica, más concretamente acerca del tema 2 relacionado con la electrónica. Todo este tema se desarrolla en torno a lo que son los componentes electrónicos, y estos son dispositivos que forman parte de los circuitos y que hacen que aparatos como los televisores, los celulares, los secadores funcionen. Estos están recubiertos o encapsulados en materiales como cerámica, vidrio o plástico, y tienen dos terminales o patillas metálicas. Cada uno tiene una función diferente y están unidos o conectados mediante soldaduras o cables. Estos componentes electrónicos se dividen en dos grandes clasificaciones, que son los componentes pasivos y los componentes activos. Primero vamos a hablar de los componentes pasivos, que estos solo reciben energía, es decir, que la disipan, la absorben o la almacenan en forma de campo magnético o eléctrico. Es decir, no necesitan energía para su funcionamiento. Entre estos componentes se encuentran primero las resistencias y potenciómetros y las resistencias pull-up y pull-down. Las resistencias, primeramente, son dispositivos que ofrecen una oposición al paso de la corriente, bien sea frenándola o atenuándola para que no pase sin ningún control. Su capacidad de resistencia se mide en ohms u ohmios, y la potencia, que es la capacidad que tiene de soportar la electricidad, es medida en watts, vatios o también llamados voltios. Similarmente, los potenciómetros son resistencias, pero que se pueden ajustar entre 0 y el valor nominal que tienen sobre ellas impreso. Todo esto se maneja mediante una palanca o control llamado cursor. Asimismo, las resistencias pull-up y pull-down son las que establecen un estado lógico en un pin o entrada de un circuito lógico cuando se encuentra en reposo. De acuerdo a la manera en que estén conectados dentro del circuito, se va a saber si son pull-up o pull-down. Las resistencias pull-up, como podemos ver aquí en este circuito, son las que cuando están en estado de reposo ofrecen un estado lógico de high, y las resistencias pull-down son las que ofrecen un estado de reposo en low. Seguidamente vemos lo que son los capacitores o condensadores. Estos son dispositivos que almacenan una carga eléctrica de manera temporal. Existen muchas variedades, pero entre ellas los más conocidos son los capacitores electrolíticos y cerámicos de disco. Su capacidad se mide en microfaradios. Más adelante vemos, dentro de los componentes pasivos están los dispositivos magnéticos o inductivos, que son los que utilizan el magnetismo para almacenar energía. Entre estos dispositivos encontramos los inductores o bobinas, primeramente, que son los que almacenan energía eléctrica en un campo magnético. Estos permiten que la corriente continua fluya a través de ellos, pero no la corriente alterna. Estos, al ser atravesados por una corriente, inducen un campo magnético. Se pueden elaborar mediante cualquier material conductor, pero se hace esencialmente enrollando este alambre conductor en círculos, y cada una de esas vueltas se le denomina espira. Como podemos ver aquí en la imagen, se puede desarrollar al aire o, por ejemplo, como con un núcleo de material ferroso. Otro de los dispositivos magnéticos son los motores eléctricos, que son los dispositivos capaces de transformar la energía eléctrica en energía mecánica. Estos crean campos magnéticos de acuerdo, gracias a la acción de las bobinas que se encuentran dentro del motor. Y otro de los dispositivos magnéticos o inductivos son los transformadores, que son los que transfieren energía de un circuito eléctrico a otro sin cambiar su frecuencia. Todo esto para aumentar o disminuir la corriente alterna cuando es necesario. Esencialmente se utilizan en los sistemas de distribución de electricidad. El último de los componentes pasivos que vamos a observar es la antena o las antenas.
Estas son generalmente materiales conductores que su función es la de recibir y o emitir ondas electromagnéticas hacia el espacio libre. Pueden ser antenas transmisoras, como las que vemos aquí en la imagen, que son las que transforman la energía eléctrica en ondas electromagnéticas. Al contrario, las antenas receptoras son las que hacen la tarea al revés, es decir, que transforman las ondas electromagnéticas que captan en energía eléctrica. Seguidamente vemos lo que son los componentes activos, que estos son los que suministran una energía hacia un circuito y pueden regular el flujo de electricidad que se envía. El primero de los componentes que veremos van a ser los diodos, que estos son los que permiten que la corriente eléctrica fluya en una sola dirección, siempre y cuando se conecte el voltaje positivo hacia la parte del diodo que se llama ánodo, esta que está de este lado, y el voltaje negativo en la parte llamada cátodo. Es decir, que si se hace al revés, la corriente no va a fluir a través de él. Más adelante vemos lo que son los transistores, que estos son dispositivos que amplifican las señales eléctricas o también sirven como dispositivos de conmutación. Estos están compuestos generalmente por unos cristales semiconductores que, de acuerdo a su estructura interna, van a ser clasificados como N o P, y cada transistor posee dos de un tipo y uno del otro, es decir, puede ser NPN o PNP, y cada uno de estos cristales corresponde a una de las partes de los transistores, que son el emisor, el colector y la base. El emisor es la parte que proporciona cargas eléctricas, la base es la que controla el flujo de la corriente y el colector es el que recoge las cargas proporcionadas por el emisor. Así, estos se clasifican como NPN, los que trabajan de acuerdo a los voltajes positivos, que van así de este lado, y los PNP, que son los que trabajan con voltajes negativos. Seguidamente vemos las diferentes fuentes de energía, que son varios dispositivos que se encuentran dentro de esta clasificación. Entre ellos están las pilas y las baterías. Las pilas, por una parte, son consideradas un generador primario, ya que tienen una capacidad de producir corriente eléctrica y cuando ésta se acaba, se agota el tiempo de vida de la pila. Por el contrario, las baterías son consideradas generadores secundarios. Estas son capaces de acumular de forma química una carga eléctrica, es decir, que se pueden recargar una y otra vez, lo que no pasa con las pilas. Otra de las fuentes de energía que veremos son las fuentes de alimentación, también llamadas fuentes de poder. Estas son las que transforman corriente alterna en corriente continua y así regulan la tensión de salida de acuerdo a los valores especificados en cada una de ellas. Y otra de las fuentes de energía que veremos son los generadores eléctricos, que son máquinas eléctricas rotativas que transforman energía mecánica en energía eléctrica. Todo esto gracias a la interacción de sus componentes principales, que son el rotor, que es la parte giratoria, y el estator, que es la parte estática. Una de sus partes genera un flujo magnético para que la otra la pueda transformar en electricidad, y de acuerdo al tipo de corriente que produzcan, van a ser clasificados como alternadores si producen corriente alterna o dínamos si producen corriente directa o corriente continua. Dentro de los componentes activos también tenemos los amplificadores operacionales, por sus siglas en inglés reconocidos como OP-AMP. Estos son circuitos integrados que permiten realizar una gran variedad de circuitos electrónicos útiles, dado que estos sirven para amplificar el voltaje con una entrada de tipo diferencial para tener una salida amplificada y con referencia a tierra. Adicionalmente, vemos lo que son los amplificadores de potencia, que son los que sirven para aumentar la magnitud de potencia de una señal de entrada. Todo esto para manejar cargas de dispositivos de salida como parlantes o auriculares.
La señal de entrada a un amplificador de potencia debe estar por encima de un cierto umbral. Esto quiere decir que no podemos enviar la señal de audio o radiofrecuencia directamente hacia el amplificador de potencia, sino que primero debe ser enviado hacia un amplificador de corriente o de voltaje y luego ahí sí puede ser enviado hacia el amplificador de potencia como su entrada, luego de ser efectuarse todas las modificaciones. Seguidamente tenemos los dispositivos optoelectrónicos, que son los que permiten convertir señales ópticas en señales electrónicas o viceversa. Todos estos dispositivos se utilizan en ámbitos como el de los circuitos de comunicaciones, sistemas de señalización, productos de consumo masivo, tecnología espacial y física de partículas. Entre las clasificaciones de los dispositivos optoelectrónicos se encuentran los fotodetectores, sensores de imagen, celda fotoeléctrica o fotovoltaica, los dispositivos generadores de luz y las pantallas LCDs o displays. Y luego tenemos los dispositivos llamados osciladores, que están dentro de los componentes activos de un circuito, y este por sí mismo es un circuito electrónico que produce una señal electrónica oscilante, es decir, que convierte la corriente continua de una fuente de alimentación en una señal de corriente alterna. Un ejemplo de las señales producidas por osciladores son las señales producidas por los transmisores de radio y televisión, señales de reloj que regulan computadoras y relojes de cuarzo. Transductores. Un transductor es un dispositivo que convierte un tipo de energía en otra. Los transductores son especialmente importantes ya que permiten a los medidores detectar magnitudes físicas tales como temperatura, presión, humedad de aire, presión sonora, caudal o luz, convirtiendo a estas en una señal normalizada. Los tipos de transductores son los sensores y los actuadores. Los sensores son aquellos que detectan forma de energía como puede ser luz y fuerza y las convierte en una salida de información digital. Por su parte, los actuadores también reciben una entrada y generan una salida, pero en sentido opuesto a un sensor, ya que esta salida consiste en alguna forma de energía física. Circuitos integrados también son conocidos como chip o microchip y son un circuito que comprenden elementos que son inseparables e interconectados eléctricamente entre sí. Estos circuitos sirven para sustituir el uso de grandes componentes electrónicos, reduciendo así el tamaño de fabricación. Esto produce que sean beneficiosos, ya que a la hora de construir artefactos electrónicos se pueden realizar de una manera mucho más práctica. Un dispositivo lógico programable o PLD es un componente electrónico usado para construir circuitos digitales reconfigurables. Estos utilizan la llamada lógica programada, que es un tipo de diseño implementado en chips que permite reconfiguración de los circuitos con el simple cambio de software que incorporan. Los dispositivos lógicos programables tienen algunas ventajas. La primera es que permite integrar una gran cantidad de funcionalidad en un solo chip, y la segunda es el hecho de poder cambiar el diseño. Estas iniciales pertenecen a la tecnología de visualización, que consiste en un dispositivo de salida y un mecanismo de proyección que puede presentar información en forma visual. La mayoría de las pantallas que se utilizan en televisores, monitores, computadoras y teléfonos móviles, tanto como teléfonos inteligentes, pertenecen a la tecnología de visualización. Entre ellas tenemos la CRD, o también conocida en español como tubo de rayos catódicos. Es una tecnología que permite visualizar imágenes mediante un haz de rayos catódicos constantemente dirigidos contra una pantalla de vidrio, la cual está recubierta con fósforo y plomo. El fósforo permite reproducir la imagen proveniente del haz de rayos catódicos, mientras que el plomo bloquea los rayos X para proteger al usuario de sus radiaciones. LCD, también conocida como pantalla de cristal líquido, esta se utiliza para ver imágenes fijas y en movimiento. Está formada por una gran cantidad de píxeles que consisten en moléculas de cristal líquidos contenida entre dos conjuntos de electrodos transparentes. También TFT de LCD, conocidas como pantalla de cristal líquido de transitores de película fina.
Estos son monitores usados en televisores, ordenadores, visualizadores de pantalla plana y proyectores. Es una variante de la pantalla cristal LCD y usa una tecnología de transistor de película delgada, TFT, para mejorar la calidad de imagen. Célula fotovoltaica solar y panel fotovoltaico. La célula fotovoltaica también se conoce como celda solar, fotocélula o célula fotovoltaica, y es un dispositivo eléctrico y electrónico que se encarga de transformar la energía que proviene de la radiación de la luz solar en electricidad mediante el efecto de fotovoltaico. Es decir, permite transformar la energía lumínica en energía eléctrica. Por otro lado, al grupo de células fotoeléctricas para energía solar se le conoce como panel fotovoltaico, la cual consiste en una red de células solares conectadas como un circuito en serie para aumentar la tensión de salidas de valor, deseando a la vez que se conecten varias redes con un circuito paralelo para aumentar la corriente eléctrica que es capaz de proporcionar el dispositivo. Instrumentos de medición. Son el conjunto de equipos que se utilizan para realizar mediciones de dispositivos eléctricos y electrónicos. Pueden servir para crear estímulos, para capturar respuestas, para enrutar la señal, etc. Multímetro o polímetro. Es uno de los instrumentos más usados por un electricista. También es denominado tester y es un dispositivo eléctrico y portátil que permite a una persona medir distintas magnitudes eléctricas que forman parte de un circuito, como corrientes, potencias, resistencias, capacidades, entre otras. Este dispositivo tiene muchas funcionalidades, ya que puede usarse como amperímetro, voltímetro y ómetro. Galvanómetro. Este maravilloso instrumento de medición eléctrica se utiliza para calcular, descubrir y establecer tanto el sentido como la intensidad precisa de una corriente eléctrica. Este instrumento fue fundamentado en el campo electromagnético para suministrar la fuerza que restablece la aguja de la brújula. Este instrumento es capaz de detectar la existencia de pequeñas corrientes eléctricas que se encuentran en un circuito cerrado. Se puede adaptar a través de la calibración para así poder medir cuál es la magnitud que tiene dicha corriente. Ohmímetro u ómetro. Es un dispositivo que sirve para medir resistencias. Está integrado en un polímetro o multímetro. Su diseño se compone de una pequeña batería para aplicar un voltaje a la resistencia de baja medida, para luego mediante un galvanómetro medir la corriente que circula a través de la resistencia. Sus partes son aguja indicadora, selector de funciones y punta de medición. Batímetro. Es un instrumento electrodinámico para medir la potencia eléctrica. Este dispositivo consiste en un par de bobinas fijas llamadas bobinas de corriente o amperimétricas y una bobina móvil llamada bobina de potencia o volimétrica. Capacímetro. Es una herramienta de prueba que se usa para medir la magnitud eléctrica que está presente en un capacitor o condensador eléctrico. Esta da a conocer la capacidad que tienen ciertos condensadores. Es un equipo que logra medir la magnitud con excelente precisión. Por esta razón se ha convertido en una herramienta muy común en todos los laboratorios. Osciloscopio. Presenta los valores de señales eléctricas en forma de coordenadas en una pantalla, en la que normalmente el eje X, sería el horizontal, representa tiempos y el eje Y, vertical, representa tensiones. La imagen así obtenida se denomina oscilograma. Analizador lógico. Serían, al igual que los osciloscopios, instrumentos utilizados para la medición de señales electrónicas. La diferencia es que el osciloscopio se usa para medir señales analógicas, mientras que un analizador lógico se usa para medir señales digitales. Analizador de espectro. Es un sistema electrónico creado para estudiar un espectro de frecuencia. Este espectro se extrae de una señal que es introducida desde el analizador a través de un sensor. Los analizadores de espectros pueden incluir sensores para señales acústicas, ópticas o eléctricas.
Frecuencímetro o contador de frecuencia. Es un instrumento que sirve para medir la frecuencia contando el número de repeticiones de una onda en la misma posición del intervalo de tiempo mediante el uso de un contador que acumula el número de períodos. Según el sistema internacional, el resultado se mide en hercios. El valor contado se indica en un display y el contador se pone en 0 para comenzar a acumular el siguiente periodo de muestra. Tecnología SMT, o conocida como tecnología de montaje superficial, es el proceso de construir circuitos eléctricos en que los componentes están soldados directamente sobre la superficie de una placa de circuito impreso. Para esto se utiliza la soldadura en estaño. Soldar es el proceso de fijación en donde se realiza una unión de dos o más piezas de un material, por lo que en general es metálico o termoplástico. Es por eso que la soldadura con estaño consiste en unir las partes a soldar de manera que se toquen y cubrirlas con una gota de estaño fundido que una vez enfriada consiste en una verdadera unión. Gracias.